Hi, I'm Susan Rees. I'm a kidney transplant coordinator in Toledo, Ohio, and I run a nonprofit called the Alliance for Paired Donation. Comienza, su nombre es Susan Rees, ella es coordinadora de trasplantes para una fundación que se llama Alliance for Paired Donation, ubicada en el estado de Ohio, en Estados Unidos. Marisol asked me to join you here today to talk about my experience as a transplant coordinator and a director for the Alliance for Paired Donation. Marisol me pidió que estuviera aquí hoy para hablar sobre su experiencia como coordinadora de trasplantes en esta fundación. I'd also like to address the importance of the relationship between the coordinator and the participating transplant team. Me gustaría hablar también, voy a mencionar la relación entre el coordinador y el equipo que participa en un proceso de trasplante. And the third point that I would like to make, and probably the most important point I'd like to make, is for all the nurses out there and transplant professionals to really have good communication with your patients and trust. Y el punto más importante que me gustaría tratar el día de hoy va dirigido especialmente a las enfermeras y será sobre los temas de cómo comunicar y crear confianza entre los profesionales y los pacientes. Okay. This is obviously myself and my husband, Dr. Michael Rees, and we started the Alliance for Paired Donation in 2006. La foto es ella y su esposo, el Dr. Michael Rees, y ellos comenzaron la alianza para la trasplante pareado de riñones en 2006. So what is the Alliance for Paired Donation? We're a national healthcare organization based in Toledo, Ohio. La Asociación para el Trasplante Pareado es una organización de salud, de cuidado de salud nacional que está basado en Ohio, en la ciudad de Toledo. Our mission is to save lives by securing a living donor transplant for every patient who needs one through paired kidney donation. Y la misión de esta asociación es proveer, salvar vidas al asegurar un trasplante de donador vivo para cada paciente que necesita uno a través de un proceso de donación pareada. We have more than 70 participating U.S. transplant centers in our database that puts their incompatible pairs into our system. La alianza funciona con la participación de 70 centros de trasplantes distribuidos en 30 estados de la Unión Americana. Here is the first two-way exchange that took place in Ohio back in the early 2000s. Esta fotografía están las personas del primer intercambio que se llevó a cabo en el año 2000 en Ohio. Here we have a young man who wanted to donate his kidney to his mother. Este es un joven que quería donar un riñón para su madre, But unfortunately, he could not. pero no pudo. When his mother gave birth to him, Al darle nacimiento a su madre, some of his blood got back up into his mother's system, and she created antibodies against him. parte de la sangre del bebé regresó al sistema de la madre y creó inmunodeficiencia en su sistema. Here we have a husband and wife, and she was desperate to save her husband's life and get him off dialysis. La otra pareja es un esposo y su mujer que también quería donar su riñón, But unfortunately, she had the wrong blood type. pero sus tipos sanguíneos no eran compatibles. So we put them into our database, and we found that this young man could give to Rose's husband. Subimos sus datos a nuestra base de datos y encontramos que este joven era compatible con la esposa del otro paciente, del otro donador. In exchange for Rose to give his mother a kidney. Y lo hizo en intercambio para que pudiera el otro donar su riñón a su madre. This is Dr. Alvin Roth. He wrote our algorithm for our database. Este es el doctor Alvin Roth. Él escribió el programa que maneja la base de datos de coordinación de trasplantes. He won the Nobel Prize in 2012 in part for his work with our kidney program. En el año 2012 ganó un premio Nobel en gran medida debido a este programa que desarrolló para generar, encontrar relaciones pareadas. So here I explain to you a simple two-way swap. Así que les voy a explicar aquí un cambio simple de dos parejas. With the database and the algorithm that Dr. Alvin Roth created for us,
We are also able to do 3-way and 4-way exchanges. Y gracias a la base de datos que creó el Dr. Alvin Roth para nosotros, ahora es posible hacer encuentros pareados entre 2, 3 o más personas. In 2007, we came up with a unique idea. Y en 2007 se nos ocurrió una idea única. Let's just say that I'm a nice person, Digamos que yo soy una persona agradable, una buena persona, and I want to donate my kidney to a stranger. y quiero donar mi riñón a un extraño. In exchange for their loved one to donate their kidney to a stranger. Para que a cambio de ello, done su riñón a otro extraño que lo necesita. And we create a chain of transplants. Y así creamos una cadena de trasplantes. We did this for Marisol and Juji. Y esto lo hicimos para Marisol y Yuji. So these two lovely ladies, Juji wanted to donate her kidney to her cousin Marisol. Y estas dos damas hermosas, Yuji quería donar su riñón para Marisol, But unfortunately, with Marisol's previous transplant, she was sensitized to Juji's kidney. pero desafortunadamente, debido a un trasplante previo de Marisol, estaba sensibilizada para aceptar el riñón de Yuji. In our database, we found that this lovely lady on the phone, Linda, could donate to Marisol Y en nuestra base de datos encontramos que esta señora que está en la fotografía dentro del teléfono, Linda, era compatible, una donadora compatible para Marisol. and Juji would donate to this lovely lady, Michelle. Y Yuji donó para esta dama que se llama Michelle. And this handsome man in the middle is Juji's physician who took out her kidney. Y el hombre guapo que está al centro es el médico de Yuji que llevó a cabo el procedimiento de trasplante. She looks pretty good for 12 hours post-op, right? Se ve bastante bien para 12 horas de postoperación, ¿verdad? So here's the first chain that we ever created that was published in People magazine and in the New England Journal of Medicine. Y esta es la primera cadena que creamos, se publicó en la revista People y es un caso. This nice young man decided he wanted to donate his kidney to a stranger. Este joven agradable decidió que quería donar un riñón a un extraño. He was able to donate his kidney to Barb in Arizona. Donó su riñón a Barb en Arizona. Her husband donated to somebody in Toledo, Ohio. Su esposo donó a alguien en la ciudad de Toledo, en Ohio. And this chain from one gift created 12 transplants. Y este cambio de un riñón, este regalo, creó una cadena de 12 trasplantes. So how does this all work? Así que, ¿cómo funciona esto? It takes a good team. It's just not the coordinator who finds the matches and organizes the transplants. Se requiere de un buen equipo y no es solo el coordinador que encuentre las compatibilidades y organice el trasplante. But it takes the blood department, it takes the surgical department, it takes the OR staff and all the surgeons to create a successful transplant. Se requiere de un departamento de análisis de sangre, del equipo quirúrgico y de muchas personas involucradas para que sea un trasplante exitoso. This is a picture of us traveling to Antigua and doing their first transplants. Esta es una fotografía del equipo en un viaje que hicimos a la Antigua para hacer un trasplante internacional. You can see by my husband's expression, he's quite excited that he's making urine. Pueden ver en la expresión de su marido, de Michael, que está muy feliz de ver la cantidad de orina que produjo el paciente. So the role of a transplant coordinator. Así que, ¿cuál es el rol del coordinador de trasplantes? For me, I work very closely with my 70 transplant centers. Yo trabajo de manera muy cercana con mis 70 centros de trasplante. I call them on a regular basis to help them enter their incompatible pairs. Y les llamo, los contacto múltiples veces para revisar cuáles son sus parejas incompatibles. I perform the match runs every morning. Y cada mañana hago una rutina para buscar compatibilidades. And then I notify the transplant centers when there is
when their patient is involved in a chain or a swap. Y entonces notifico a los centros de trasplantes que están involucrados en estas cadenas o en estos intercambios. So you can imagine if your patient is involved in a swap, the amount of energy that it takes to see it to fruition. Así que se imaginarán la preocupación, la excitación de alguien que está involucrado en un trasplante de recibir el resultado. We need to arrange for medical charts, blood cross matching, Necesitamos arreglar todas las cartas médicas, hacer las pruebas de cruza. and then we need to present the potential donor to the transplant team for Yeah. final approval. Y necesitamos presentar al donador potencial, al equipo de trasplante, para que pueda ser aprobado. And then we schedule the surgeries and the flights. Y finalmente tenemos que programar todas las cirugías y los vuelos. So how can you be successful running a kidney transplant program? Well, communication and trust is key. ¿Y cómo puede uno tener éxito para coordinar un proceso de trasplantes? Pues la clave es la comunicación y la confianza. And here I point out it is key with the patient, but it's also key with the coordinators. Y lo que apunto aquí es clave para el paciente, pero también es clave para los coordinadores. With having 70 transplant centers and several hundred incompatible donors and recipients, it's hard for one coordinator to have a trust and a relationship with all of them. Al tener 70 centros coordinadores de trasplante y cientos de posibles casos, es muy importante la labor de la coordinación. De crear confianza con tanta gente. I emphasize to all my coordinators to stay in close contact with their patients. Así que mi primer consejo para los coordinadores es que estén en contacto muy cercano con sus pacientes, That they need to invest their time from the start. que tienen que tomar en conciencia que tienen que invertirle tiempo desde el inicio. This will create a quick rapport with the patients of trust. Ayudará a crear una relación rápida de compromiso. It's important to have the patient have a voice for themselves. Y aquí es importante ayudar a que el paciente tenga una voz propia, a compartirla. Involve them in their plan of treatment. Involucrarse en su programa de tratamiento. And it's also important for the coordinator and the medical professionals to step back and think about the patient. Y es muy importante también que el equipo profesional, el coordinador, dé un paso atrás y se preocupe por la perspectiva del paciente. And what they're going through. Y que hable de lo que le está sucediendo. Being tethered to a dialysis machine 3 times a week for 4 hours at a time. Porque estar relacionado, encadenado a una máquina de diálisis 3 o 4 horas varias veces a la semana, really does take a toll on one's physical and mental being. es un gran reto personal en el aspecto físico y mental. So I ask all my patients for their ideas and buy-ins. Así que yo les pido a todos mis pacientes que me den sus ideas y sus razones para estar ahí. I want them to determine their goals with me in seeking care. Y me tomo el tiempo de determinar, que ayudarlos a determinar sus objetivos en la búsqueda del cuidado. And explore the illness's impact on his or her life and their family. Y que exploren qué impacto está teniendo la enfermedad en su vida y en la vida de su familia. Demonstrate empathy. Demostrar empatía. Put yourself in their shoes. Walk their path. Ponerte en sus zapatos y caminar su camino. Be open to their emotions. They're going to have good and bad days just like you. Estar abierto a aceptar sus emociones porque van a tener días buenos y malos como cualquiera. And as I ask you to invest in the start, I ask you to invest in the end. Y así como les pido que inviertan en iniciar una buena relación, también les pido que inviertan en el final.
Now I'd like to tell you a little bit about myself and why I'm invested in pair donation. Y ahora me gustaría platicar un poco de por qué yo invertí en la donación pareada. When I was out of high school, I thought I wanted to be a social worker. Cuando terminé la preparatoria decidí que quería ser una trabajadora social. And then I had a terrible phone call one day. Y un día recibí una llamada terrible. I was being called to the hospital because my father was diagnosed with a brain tumor. Y era una llamada del hospital donde me decían que mi padre había sido diagnosticado con un tumor cerebral. As I sat in his room and watched a man of 6 children Y cuando entré en su cuarto y vi a un hombre que tenía 6 hijos, become completely dependent on his medical staff, volverse absolutamente dependiente de su staff médico, I realized one day when the nurse walked into his room me di cuenta un día cuando entraba la enfermera a su cuarto that she provided a comfort to him that I couldn't. que le daba un confort, una confianza a él que yo no le podía dar. And I knew from that day forward, I wanted to be a nurse. Y a partir de ese día supe que yo quería convertirme en enfermera. So I went back to school, Así que regresé a la escuela, I became a nurse, me convertí en enfermera and then I became a kidney transplant coordinator. y luego me convertí en una coordinadora de trasplante renal. So I am determined when I see a patient on dialysis Así que estoy determinada que cuando vea a un paciente en diálisis, that I'm going to love them well que los voy a amar bien and give them every opportunity for a kidney transplant y les voy a dar todas las oportunidades para que tengan un trasplante de riñón and a second chance at life y una segunda oportunidad en la vida, in honor and memory of my father. en honor y en memoria de mi padre. Thank you. Muchas gracias. So, if I may, Si me permiten, this is one of the highlights of my life. este es uno de los momentos más valiosos de mi vida. So, this is Andy and Noreen, and they are a host family. Estos son Andy y Noreen, ellos son una familia que hospeda a pacientes. Andy is a Filipino, Andy es filipino and when we bring patients from the Philippines to the United States, y cuando traemos pacientes de las Filipinas a los Estados Unidos, they are very gracious to host the Philippine patients. ellos son muy amables de darles cobijo. They entertain them, they take them to church, they feed them. Los entretienen, los llevan a la iglesia, los alimentan. And this handsome man next to him is Yes, here in the audience. Ese hombre guapo que está junto a él, que está sentado aquí en la audiencia, Chuck and Katie Chuck y Katie, hosted Juji and Marisol ellos hospedaron a Judy y during their Marisol transplant and donation. durante su trasplante y donación. So let me see here. That's me. And this Soy is yo. Michelle. She Este es- received Juji's kidney. Este es Michelle, quien recibió el riñón de Yuji. And next to her Junto a ella, is Christine, this mouse, right here, next to the dog. junto al She perro, paid es it Christine. forward and donated her kidney to somebody in Michigan. Y ella, en pago por esa donación, dio su riñón a otra persona en Michigan. And this is Fernando and Abraham. Y estos son Fernando y Abraham, They are from the Philippines. ambos de las Filipinas. And what I love about this picture, we have 4 different cultures, Y lo que me gusta de esta imagen es que tenemos 4 culturas distintas. and all you see is love. Y todo lo que ves es amor. There are no boundaries. There are no colors. No hay fronteras, no hay colores. There is just one mission. Es una sola misión. Thank you. Muchas gracias.